Eh, redimir. Redimir implica que pago. ¿Sí? Implica pagar. Si me ayudan con la luz, por favor. Este es el costo. Siempre implicaba pago. Y ellos nunca pensaron que su Mesías en realidad lo que estaba haciendo al morir era que pagar. Por lo que cuando Jesús fue asesinado en su concepción, porque yo le preguntaría, ¿Jesús fue asesinado? Y la respuesta sería no. Él se entregó. Para sus mentes había sido asesinado. Pero pues en el propósito de Dios, Él se había entregado. Entregó su vida. En rescate, ¿por qué, hermanos? Por muchos. Ahora, ya que había llegado el final de ese día, día domingo, primer día de qué, hermanos, de la semana, versículo 21, por favor, dice, el tercer día en que esto había acontecido, y ninguno tenía evidencia, no tenían ellos evidencia de la resurrección. Esto en realidad confirmaba la forma de pensar incrédula. Ellos eran totalmente incrédulos de lo que había sucedido. Dice el verso 22 que ellos reconocieron, por favor me sigue, aunque también nos han asombrado unas que mujeres de entre nosotros, las que antes del día, ¿qué hicieron? Muy de mañana, dice la escritura, ¿verdad? Fueron al sepulcro. Y el verso 23, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ¿qué? De ángeles, quienes dijeron que él, ¿qué, hermanos? Él vive. Sin embargo, a pesar de lo que ellas dijeron, la conclusión en su mente fue, Cristo no resucitó. Lo dijimos, Cristo para ellos no había resucitado y lo que ellas habían dicho simplemente no creyeron. Rechazaron lo que ellas dijeron. Y creo que es un error a veces común del hombre, ¿verdad? No hacer mucho caso de lo que las mujeres nos dicen. Y luego estamos batallando, ¿no? Bueno, yo no, porque yo siempre hago caso. Pero bueno, el punto es que dice el texto de que ellos mismos, dice, habían mandado a algunos hombres de ellos. Dice, no, dice así el texto, el verso, por favor, 24, perdón, verso 22, dice, aunque nos asombraron unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles. Pero el verso 24, si usted me sigue, dice sí, y fueron algunos de los nuestros, al sepulcro. ¿Quiénes fueron esos? Fueron dos. Pedro y ¿quién más, hermanos? Pedro y Juan. Ellos habían ido al sepulcro y dice el texto que fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían, ¿qué, hermanos? Habían dicho. Yo no sé, hermanos, si estos eran o más inteligentes o menos inteligentes, ¿no? Porque como que no le creyeron a las mujeres, típico, ¿verdad? Y entonces dicen, no, pues mejor vamos, ¿verdad? Y fueron y verificaron lo que ellas habían, ¿qué, hermanos? Habían dicho. Entonces se dieron y comprobaron lo que ellas habían señalado. Sin embargo, a pesar de eso, estos dos hombres, Cleofas y su compañero, no habían, ¿qué, hermanos? No habían creído. No estaban convencidos. Y si no estaban convencidos es porque sucede lo que le pasa a usted y a mí. Si no, ¿qué? No vemos, ¿no qué, hermanos? No creemos. No hemos entendido que para creer
no necesitamos, ¿qué, hermanos? Ver. Porque, ¿qué es la fe, hermanos? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, usted lo recuerda. Tener fe, hermanos, es no ver, pero esperar y tener certeza de que lo que viene es que, hermanos, es cierto. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces ellos posiblemente no creyeron porque no vieron. Y eso es lo que dice el texto. No vieron al Señor resucitado, que es lo que querían. Y sin embargo, si las mujeres demostraron confianza en lo que los discípulos podían haber verificado, ellos debieron concluir que ellas también eran confiables en lo que aún no se verificaba. Ahora, el hecho entonces de que no lo hicieran, en realidad nos muestra a todos nosotros una sola cosa: su incapacidad. Ellos eran incapaces, no tenían la capacidad para creer que el Mesías podía morir y podía volver, ¿de dónde, hermanos? De la muerte. Ellos no tenían la capacidad. Y yo, ¿sabe qué quiero decirle a usted y a mí? Que yo tampoco tengo, ni usted tiene, que, hermanos, esa capacidad. No la tenemos. No podemos entender por sí solos que Jesús murió y que Él, ¿qué, hermanos? Resucitó. Y por eso lo que hizo el Señor fue, abrió las, ¿qué, hermanos? Las Escrituras. Un hombre necesita entonces conocer, ¿qué, hermanos? La palabra. Escuchar la palabra. Y lo he repetido tantas veces porque la fe viene, ¿por qué, hermanos? Por el oír, pero el oír, ¿qué, hermanos? La palabra. Y por eso lo que hacen y lo que debemos de hacer, y en su corazón mi hermana Orte toma pasajes bíblicos y lo que hace es, ¿qué, hermanos? Llevarlos a la gente. Porque lo que la gente necesita es conocer y escuchar, ¿qué, hermanos? La palabra. Y Dios habla a través de su palabra. Porque el poder está en ¿dónde, hermanos? En la palabra. No está en quién, hermanos. En nosotros. No está en ningún hombre. Por más capacidad que tenga de exponer, el poder no está en sus palabras, no está en su gramática, no está en su exposición, no está en su voz. La voz de ningún hombre tiene poder. Solamente la palabra de Dios es la que está llena de poder y de salvación. Y yo lo que quiero decirle a usted esta mañana es, usted y yo necesitamos entender que Cristo murió y que Cristo volvió, ¿de dónde, hermanos? De la muerte. Pero solamente lo hacemos o lo haremos a través de la palabra. No lo duden. Ahora voy a avanzar y voy al segundo aspecto. Verso 25, por favor. 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, verso 26, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, verso 27, y comenzando desde ¿dónde? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de quién, hermanos, de Él. Ahora, yo quiero decir, me detengo aquí, por favor, ponga atención. La confusión, la incredulidad de estos dos hombres definió claramente su problema, y su problema era la necesidad de entender. Ellos conocían las escrituras, pero no las que, hermanos, las entendían. Hay mucha gente que puede aprenderse y leer la Biblia muchas veces, pero no tiene entendimiento, hermano. No comprende el propósito. Y lo hemos dicho, hermanos, y lo afirmamos: la iglesia evangélica y cristiana y la iglesia bautista, la primera
el primer punto que afirma dentro de su declaración de fe es que la Biblia tiene un propósito, y el propósito de la Biblia es uno solo: la salvación del hombre. La salvación del hombre. Este libro no serviría de nada si no trajera vida, hermano. Pero a través de este libro es donde encontramos la vida, porque nos muestra a una persona, nos acerca a una persona, y esa persona es, ¿qué, hermanos? Jesucristo. Entonces, ellos debían entender no solo que Jesús resucitó, sino también que su muerte y su resurrección eran características básicas de su condición mesiánica. El Mesías debía morir y debía, ¿qué, hermanos? Resucitar. Esa era la esencia del Mesías. Esto era algo fundamental que ellos no habían comprendido, aunque el Antiguo Testamento hablaba de su muerte y hablaba de su, ¿qué, hermanos? De su resurrección. Debían entender lo que había pasado, o lo que en esa semana, y apenas ese viernes, lo que había pasado era el plan de Dios. El plan de Dios para lo que ellos esperaban, pero no como lo esperaban. Ellos decían y esperaban un Mesías que pudiera redimir a quién, hermanos, a Israel. Y es lo que había venido a hacer este Mesías. La muerte de Jesucristo era el plan perfecto de redención para Israel. Y no solamente para ellos, sino para todo aquel que cree, hermanos, que cree. Redención para Israel y redención para todo el mundo. Ahora, las preguntas del Señor y las respuestas que le habían dado, lo habían puesto en condiciones de darles las respuestas que necesitaban. Y yo quiero decirle, hermano, que las buenas exposiciones de la Biblia se han hecho a través de preguntas. Antes de enseñarles, Jesús los reprendió. Verso 25, por favor. ¿Qué dice el texto? ¿Qué les dijo? Insensatos. Insensatos y qué? Tardos de corazón. Ahora me detengo aquí, hermanos, con todo respeto. Lo que les está diciendo es tontos. Más que el Señor Jesús no es tan irreverente como usted y yo, ¿verdad? Pero sí les dijo, son unos tontos. ¿Sí? Torpes para creer todo lo que los profetas han dicho. No era un profeta, ¿me explico? No fueron dos profetas, todos los profetas. Su confusión se debía por no entender y creer todo lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca del Mesías. Ellos tenían razón en esperar que el Mesías reinara y gobernara. Y no solo eso, sino que es verdad, hermanos, el Mesías va a establecer un reino que, hermanos, eterno. Claro que sí. Y no sobre Roma, y no sobre un mundo imperialista como los que hoy conocemos, sobre un imperio imperialista. Él tendrá un reino eterno. ¿Sí? Sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Pero esa era una sola parte de la verdad. Como lo muestra la pregunta de Jesús. Verso 26, la pregunta de Jesús les está enseñando. Fíjense qué manera tan hermosa de enseñar. Jesús enseña a través de qué, hermanos? De preguntas, no de respuestas. Y él pregunta, ¿no era necesario que el Cristo, qué, hermanos, padeciera estas cosas y que entregara, qué, hermanos, que entrara su gloria, en su gloria? Entonces ellos, como todos los judíos, escuche bien, estos dos hombres, como cualquier judío, esperaban a un Mesías que acabara con sus enemigos, pero no a un Mesías que muriera por quién, por ellos. Eso no era lo que ellos esperaban. Y entonces olvidaron la verdad de que el primero, de que el Mesías primeramente, pase por favor, tenía que sufrir antes de establecer, ¿qué, hermanos? Su reino. El Mesías, escuchen bien, tenía primero que, ¿qué, hermanos? Que morir.
para poder luego establecer, ¿qué, hermanos? Su reino. Eso era necesario. Ahora, hermano, no había entonces excusa para su falta de entendimiento. El Antiguo Testamento era claro y era evidente. Jesús retó muchas veces a varios de sus oponentes preguntándoles, siempre les preguntaba y les decía, ¿no habéis qué? Oído, ¿no habéis leído? ¿Sí o no? Haciendo referencia a qué, hermanos, a las Escrituras. Y les decía que su conocimiento erróneo, su conocimiento había sido equivocado, pero no venía por la falta de conocer, sino por la falta de qué? De entender las Escrituras. Entonces no había excusa para no entender la necesidad de que el Mesías tenía que atravesar y sufrir la que, hermanos, la muerte. Sabían que el pecado se tenía que pagar con qué, hermanos, con muerte, y la muerte de un sustituto. Ustedes lo conocen, Génesis 3:15, ¿lo recuerda usted? Adán y Eva, ellos cometieron pecado, y la manera para poder ser reconciliados o poder nuevamente estar en una condición, ellos fueron cubiertos, ¿por qué, hermanos? Por pieles. Y eso implicó el primer sustituto. El primer animal muerto derramó sangre para que por medio de eso ellos pudieran tener redención. Entonces Dios aceptó, inclusive. Después de esto, usted sabe, Caín y quién, hermanos, y Abel. ¿De quién aceptó Dios la ofrenda? ¿De Caín o de Abel? De Abel, ¿por qué? Porque la ofrenda de Abel implicaba, ¿qué, hermanos? Muerte de un animal. Y la ofrenda de Caín no tenía, ¿qué, hermanos? Sangre. Y sin sangre no hay remisión de, ¿qué, hermanos? De pecado. Por eso fue aceptada la ofrenda de Abel y no la de, ¿qué, hermanos? La de Caín. Eso esperaría que usted lo conociera. En Génesis 4, versos 3 y 5. Y luego en el diluvio, hermanos. Porque lo que quiero decir es que desde el Génesis se hablaba que la simiente de quién, hermanos? De la mujer. La primera promesa de quién, hermanos? Del Mesías. Y en Génesis 4 estamos hablando de la redención. Y en Génesis 6 estamos hablando del diluvio. ¿Qué sucede en el diluvio? Hay una figura, hay un arca. Y esa arca tiene un nombre. Y esa arca se llama Cristo. Él es el arca de salvación, por medio del cual podemos sobrevivir al juicio de qué, hermanos, de Dios. ¿Cómo fue el juicio de Dios en ese momento, hermanos? ¿A través de qué, hermanos? De agua. ¿Y cómo sobrevivieron? ¿A través de qué, hermanos? Del arca. Y solo aquel que está dentro del arca sobrevive. Cristo es el arca de salvación. Y no solo eso, hermanos. ¿Qué hizo Noé? Del capítulo 8, hermanos. ¿Qué hizo? Terminó el diluvio, bajaron del arca y lo primero que hizo de bajar, ¿qué fue, hermanos? Levantó ¿qué, hermanos? Un altar y ofreció, ¿qué, hermanos? ¿Y eso qué implica, hermanos? Muerte. Redención. Nuevamente. La muerte de un animal. En 8:20 está ahí lo que le estoy diciendo. Entonces, el sistema de sacrificio señalado en el Pentateuco incluía expiación y Pascua. Esos dos grandes días. El día de la expiación, ¿lo conoce usted? Hoy lo siguen celebrando los judíos. ¿Lo conoce? Lo sigue haciendo. Y hoy se sigue celebrando el Pesaj, la Pascua. Y en ambos hay, ¿qué, hermanos? Muerte de un animal. Esto implicaba muerte de animales inocentes. Pero esos sacrificios, escuche bien, ninguno de esos sacrificios pudo satisfacer la justicia de Dios. Porque si eso hubiera sido suficiente,
entonces no hubieran estado matando año con año, ¿qué, hermanos? Animales, y animales, y animales, y animales. Lo que significaba es que como no eran suficientes, lo tenían que estar haciendo, ¿qué, hermanos? Pero después de que Cristo murió, no hay más necesidad de algún otro sacrificio. Él es el Cordero Santo que pagó por todo el pecado del mundo. Hebreos 10, por favor. Sígame con su vista. Versículo 1 de Hebreos 10. Porque la ley, está hablando de la ley de Moisés, la ley de Dios dada por Moisés, conocida para los judíos hoy como la Torah, ¿usted lo conoce? La ley teniendo la sombra de los bienes que venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, escuche bien, subraye, nunca qué, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, ¿qué, hermanos? Cada año. No puede la ley hacer, ¿qué, hermanos? Hacer perfectos a los que, ¿qué, hermanos? Se acercan. De otra manera, cesarían de, ¿qué, hermanos? De ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia, ¿qué, hermanos? De pecado. Aquí cierra el texto. Ponga atención. Después de reprender el Señor Jesús a estos dos hombres, a Cleofas y su compañero, y no entender el significado de lo enseñado en el Antiguo Testamento con relación al sufrimiento de Mesías, entonces ya como Jesús dijo, bueno, pues como ustedes son torpes, pues yo les voy a ayudar, ¿no? Y les instruyó él. Verso 27, por favor, acompáñenme. Verso 27. Entonces, comenzando desde quién, hermanos? Desde Moisés. Y siguiendo por quién? Por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, ¿qué, hermanos? Decían. A ver, hermanos, aquí. Esta enseñanza, lo que Jesús debió haber compartido en este caminar, alrededor de 11 kilómetros, caminando. ¿Cuánto tiempo se tardará, hermanos? 11 kilómetros, pues es de aquí a mi casa, más o menos. Mi casa son 13, entonces un poquito más. Quien conoce mi casa, pues ya se dio una idea de cuánto tiene que caminar. Yo creo que si nos fácil nos haremos como unas 2 horas caminando, ¿no? Si caminan como yo, un poco menos, ¿no? Pero a ver, quiero comentarle, en este caminar, ¿qué incluyó? Lo que les dije de Génesis 3. ¿El Evangelio está en el Génesis? Sí, en el capítulo 3. La promesa de un Mesías, de la simiente de la mujer. En el Génesis están también los sacrificios de Abel y de Caín. Pero están los sacrificios de Noé también. Está el arca que lo mostraba Jesús como el arca de salvación, en donde todos los pecadores sobreviven a las aguas del juicio. Y luego también, hermanos, está en Génesis 2, en Génesis 22. ¿Qué está en Génesis 22, hermanos? Ahí está un padre con su primer hijo y lo va, ¿qué, hermanos? Lo lleva para ser, ¿qué, hermanos? Sacrificado. Su nombre es Abraham y su hijo es, ¿quién, hermanos? Isaac. Y Isaac le dice, oye, papá, ¿pero dónde está el macho? Usted, mero, mijo. No había animal. Y sin embargo, Abraham dice, Dios, ¿qué, hermanos? Los proveerá. El carnero ofrecido como sustituto en lugar de Isaac en Génesis 22. Y luego en Éxodo 12, ¿qué se instruye, hermanos? La Pascua, los corderos de Pascua, que todos ellos representaron a Jesucristo como un sacrificio definitivo. Y 1 Corintios 5 habla de esto. Y luego en el Éxodo 16, hermanos, la otra figura de Cristo, lo que caía de qué, hermanos? Del cielo. Y le llamaron, ¿qué, hermanos? Maná. Él es el pan de qué? De vida, que descendió de dónde, hermanos? Del cielo. Y todo aquel que comiere no tendrá hambre jamás. Eso está en Éxodo 12, la figura del pan venidero, y en Juan 6. Y luego en el libro de la ley
en Levítico, ¿qué está en Levítico, hermanos? En Levítico no me da tiempo, porque si no leeríamos todo Levítico, pero hay 5 ofrendas, 5 tipos de ofrendas. La ofrenda quemada es Cristo. La ofrenda de grano es Cristo. La ofrenda de paz es Cristo. La ofrenda por el pecado es Cristo. Y la ofrenda de transgresión es Cristo. Los 5 tipos de ofrendas en Levítico representan a un hombre que es Jesucristo. Y luego, lo que les dije hace un momento, el día de la expiación, en donde Él, Jesús, representó el sacrificio en el altar y el animal expiatorio. ¿Usted lo recuerda, hermanos? 2 animales, uno que iba a morir y otro que el sacerdote ponía su mano en donde, en Él, representando que el pecado del pueblo pasaba a Él, y luego ¿qué hacían con ese cordero? ¿Lo qué? Lo sacaban. 2 animales, uno que muere y otro que es expulsado. Y luego, hermanos, Éxodo 17, ¿qué sucede? 2 rocas golpeadas. Donde no había agua, Dios hace, ¿qué, hermanos? Dar agua. Donde hay imposibilidades, para Dios hay bendición y fuente de vida. Sí, hermano, usted es esa roca que necesita ser, ¿qué, hermanos? Golpeada. El problema es que unos necesitamos ser un poquito más golpeados, ¿verdad? Porque somos tercos. Y somos cabezas, ¿qué, hermanos? Cabezas duras. Qué bueno que lo reconoce. Fíjese como que sí sabe que dónde está su problema, ¿verdad? Sí, qué bueno que usted lo dijo. Yo no quise decírselo. Pero es cierto. Entonces, hermanos, ahí están las rocas en el desierto, que es la fuente, y Cristo es la fuente de provisión para nosotros, sus hijos. Y luego, hermanos, ¿qué está en Deuteronomio 18? Moisés escribe acerca del Mesías. Y luego, hermanos, en Deuteronomio 21, hablando de aquel que tenía que ser colgado de un madero. A ver, vamos a Deuteronomio 21, porque no quiero que el sueño le gane. Deuteronomio 21, por favor, verso 22, 21, 22 y 23, por favor, me sigue con su vista. Tenga ahí el pasaje. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgares en dónde, hermanos, en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase, ¿qué, hermanos? La noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo, ¿qué, hermanos? El mismo día, porque maldito por Dios es el que, hermanos, el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te dé, ¿por qué, hermanos? ¿Sucedió o no sucedió, hermanos, así? Así fue. Y el mismo Señor Jesús fue odiado sin causa. Salmo 69, por favor, vaya al Salmo 69, sígueme en ese texto. Por favor, dice la palabra de Dios en el versículo 4 del 69. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen, que, hermanos, sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener que. ¿Por qué? Hasta ahí. Hermanos, por favor, Jesús pudo llevarlos no solamente a Génesis, a Éxodo, a Levítico, a Deuteronomio, como los estoy compartiendo yo. Jesús seguramente los llevó a varios salmos. Salmo 47, por favor. Salmo 47. Vamos a hacer esta búsqueda rápida, por favor, hermanos. Pero quiero que me sigan para que ustedes vean el ejercicio que muy seguramente ellos hicieron con el Señor Jesús. Dice la palabra de Dios: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mí, de mi corazón. Esto fue dicho también acerca de Jesucristo en Hebreos 10:7. Es exactamente el texto que se toma. Y luego, hermanos, sin duda también podemos ver detalles de la crucifixión, que yo no voy a tener ahorita tiempo. Pero ¿dónde está el salmo con mayor detalle que los propios evangelios? ¿Cuál es ese salmo? El Salmo 22. El Salmo 22.
y el Salmo 41, y el Salmo 69, e Isaías 50, y Zacarías 11 y 12, especialmente ese pasaje de ¿qué, hermanos? De Isaías, capítulo ¿qué? 53. Y luego la profecía de Daniel, después de las 70 semanas, en Daniel capítulo 9, versos 24 al 26, que predijo el día exacto de la entrada triunfal. Jesús también habría seguramente explicado todo en cuanto a la resurrección, en cuanto a la crucifixión, con el Salmo 16. A ver, quiero terminar con ese Salmo 16, estas referencias bíblicas. Por favor, Salmo 16. Vea cómo no solamente se describió la crucifixión, sino también en sus versos 8, 9 y 10, dice la palabra de Dios: a Jehová he puesto siempre que delante de mí, porque está a mi diestra. No seré que conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también que reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea. ¿Qué, hermanos? Son palabras que se hicieron vivas en la persona de quién, hermanos, de Cristo. Hermanos, es necesario entender la palabra de Dios. Y la fuente de entendimiento, hermanos, ¿cuál es la fuente de entendimiento? La palabra. Lo primero que usted necesita es decir: necesito entenderte a ti, entenderte, oh Dios. Y luego, después de reconocer su necesidad, entonces va a dónde, hermanos? Va a la fuente, que es, ¿qué, hermanos? Su palabra. Y por fin, y por último, hermano, con este punto termino. ¿Cuál es la respuesta? Reconozco mi necesidad de entender, o mi incapacidad para entender, y me voy a dónde, hermanos? A la fuente. ¿Y cuál es la respuesta? Cuando Dios habla, entonces las cosas, ¿qué, hermanos? Suceden. Cuando Dios habla, las cosas, ¿qué, hermanos? Suceden. Dios dijo: sea la luz, y ¿qué, hermanos? Así fue hecho. Llegaron pues, dice el versículo 28, por favor, acompáñenme, voy a terminar. Llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo, Jesús hizo, como que iba, ¿qué, hermanos? Más lejos. Verso 29. Mas ellos, ¿qué hicieron, hermanos? Le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace, ¿qué, hermanos? Tarde. Y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó, ¿qué, hermanos? El pan, y lo bendijo, y lo partió, y les dijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos, y le reconocieron, mas Jesús se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abrían las Escrituras? Hermano, termino. La incomparable enseñanza que Cristo les dio en cuanto al Antiguo Testamento, con relación a Él mismo, en particular acerca de su muerte, dejó a Cleofas y a su compañero aturdidos. Estaban abrumados, estaban sorprendidos, estaban como detenidos, pasmados. Les habló de la muerte, les habló de la resurrección. Ellos dicen: ¿cómo es posible? Todo lo que conocíamos y habíamos visto desde niños, que íbamos cada sábado, ¿a dónde, hermanos? A la sinagoga. Todo lo que escucharon, en particular de la muerte, los dejó sorprendidos. Y dice la Escritura que sus corazones ¿qué, hermanos? Se encendieron. Pero se encendieron por algo, hermanos: por las Escrituras. Verso 32. Ya que Jesús aún no se había mostrado a ellos. Y quiero que usted grabe o pueda recordar esto que voy a decirle, hermano. Escuche bien. Entender el significado de la palabra de Dios, de la Biblia, cumple el más profundo anhelo del verdadero creyente. Lo repito: entender el significado de la Biblia, de su palabra, cumple el más profundo anhelo de un verdadero creyente. Y por eso Pablo dice: porque lo que más quiero es conocer, ¿qué, hermanos? Conocer de Dios las grandes
bondades de Dios. Todo lo hago por el conocer, ¿qué, hermanos? A Dios. Porque la palabra lo que hace es ancla nuestra fe. ¿Tiene duda, hermano? ¿Está triste? ¿Tiene dudas acerca de su vida, de su fe? Lo que necesita es, ¿qué, hermanos? Anclarse a, ¿qué, hermanos? A la palabra. Fortalecerse en la palabra. Es el ancla de la fe a la realidad, y solamente es la palabra la que produce en nosotros gozo. La palabra de Dios trae gozo y paz. Entonces, hermanos, conocer la verdadera interpretación de su palabra es conocer, escuche bien, a Dios mismo. ¿Quiere conocer a Dios, hermano? No necesita, escuche bien, usted no necesita otra cosa, sino que, hermanos, la palabra de Dios. No puede echarle la culpa a alguien. Usted lo que necesita es simplemente ver a Dios a través de, ¿qué, hermanos? De su palabra. Por eso cada vez, hermano, antes de que usted comience a leer, lo que usted tiene que decir, o lo que tiene que hacer es orar para que Dios, ¿qué, hermanos? Se muestre a usted, se revele a usted. Cuando usted vaya a leer la Biblia, no haga, antes de leerlo, mejor dicho, lo que haga es, dígale: Señor, quiero verte, quiero comprenderte más, muéstrate a mí a través de, ¿qué, hermanos? De tu palabra. Entonces, entender cómo se desarrolla su plan y cómo se está logrando su propósito soberano es a través de interpretar y entender perfectamente la palabra. Hermano, termino entonces, versículo 28, dice el verso, cuando estos tres hombres, Cleofas, su compañero, y quién, y Jesús, llegaron a dónde, hermanos, a la aldea, ¿verdad? A donde ellos iban. Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Hizo como que iba, ¿qué, hermanos? Más lejos. O sea que casi les digo: bueno, compadres, ya me voy, ustedes se quedan, yo parto con dolor, ¿no? Y como que se iba, ¿sí? Y entonces lo hizo el Señor Jesús por la misma razón por lo que lo habían interrogado, para despertar una respuesta que demostraría el efecto de las Escrituras en sus corazones. Demostrar el efecto. Repito, reconozco mi necesidad de que no entiendo, de que soy incapaz, y entonces voy ¿a dónde, hermanos? A la palabra. Pero la palabra, siempre que es presentada, expuesta, la palabra de Dios emite, escuche bien, una respuesta. O el hombre que le escucha termina rendido a los pies de Cristo, o termina cada vez más lejos de quién, de Dios. Entonces, hermanos, la respuesta salió. La respuesta fue clara. La respuesta se logró. Ellos no quisieron que se fueran. ¿O sí, hermanos? No quisieron. No quisieron y no lo permitieron. Ellos querían conocer, ¿qué, hermanos? Más de su palabra. Y por lo tanto no deseaban que terminara esa emocionante charla y plática y enseñanza que Jesús estaba dando en ese momento. Por eso cuando Jesús empezó a irse, dice el versículo 29, que le obligaron. Dice el texto: no, le obligaron. El verbo griego allí significa usaron la fuerza. Fíjense, hermanos. O sea, no solamente le dijeron, pues, quédate, ¿no? No. Lo jalaron, lo forzaron físicamente, ¿sí? A quedarse, diciendo: ¿qué, hermanos? Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Hermano, la invitación entonces que le hicieron, no fue por darle hospitalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque él mismo dijo que iba más, que, hermanos, más lejos. Por lo tanto, ¿tenía un problema de dónde quedarse? No tenía ese problema. Entonces, es evidente que estos dos hombres estaban tan interesados en escucharlo más, que
les pidió que se quedaran. Ellos querían aprender más de Dios. Y para darles gusto, Jesús dice ahí que aceptó, que hermanos, aceptó quedarse con ellos. Y en medio de la conversación, Jesús hizo algo insólito. Por favor, verso 30. Por favor, verso 30, dice la Escritura: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, ¿qué sucedió, hermanos? Tomó el pan y ¿qué? Y lo bendijo y lo partió y ¿qué? Y les dio. Ahora, hermanos, reglas judías, porque aquí clase para los judíos. Costumbre judía número 1 en la mesa. Quien parte el pan y quien reparte la comida, ¿quién es? El anfitrión. Y eso sucede en cualquier casa, hasta en los mexicanos, ¿verdad? Bueno, hay unos que otros son menos paisanos, diríamos, ¿no? Usted no agarra la comida y, bueno, pero bueno, lo que debe de ser es que el de la casa, ¿qué haga? Reparte la comida. ¿Y el Señor Jesús qué hizo? Pues él la repartió, pero él era el forastero. ¿Sí? Pero entonces él dice que estos dos hombres estaban tan absortos en la enseñanza de Cristo que olvidaron que debían ellos servir el alimento. Y al realizar Jesús este acto de bondad, verso 31, ¿qué sucedió, hermanos? De repente, por favor, léalo conmigo. Dice, les fueron, ¿qué, hermanos? Abiertos los ojos, y entonces, ¿qué, hermanos? Lo reconocieron. Y él se desapareció de la vista. Ya antes había dicho yo algo, hermanos, y lo vuelvo a repetir para que no se lo olvide. Nadie puede conocer a Cristo, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado, si Él mismo no lo quiere, hermanos. No lo quiere. No se muestra. Quizá fue la forma en que Jesús partió el pan, porque durante 3 años lo habían visto que hacer esto, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Quizá fue esa manera que Dios usó. Quizá la manera de bendecir el pan fueron los medios que Dios usó para abrir sus ojos. Y inmediatamente dice que después desapareció de qué, hermanos, de su vista. Entonces, en lugar de maravillarse por la extraordinaria desaparición, fíjese, en lugar de que ellos se sorprendieran, dice, bueno, usted se esfumó. Ellos no se sorprendieron por eso. Dice versículo 32, lo que estaba sucediendo en ellos era lo sorprendente, no la forma en que Jesús se había ido, sino el versículo 32 nos dice que lo sorprendente fue que se decían el uno a quién, al otro, no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Hermano, ¿sabe cuál es la respuesta? Cuando uno no entiende y reconoce no entender y va a la fuente, que es la palabra, entonces hay una sola respuesta. La palabra de Dios incendia los corazones. La palabra de Dios hace arder un alma para Cristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y fue lo que hizo en ellos. Los hizo arder. Lo que puso fuego en los corazones fue entender las Escrituras que habían recibido de parte de Jesús. Y lo que quiero decirle yo a ustedes es que el gozo, el ardiente gozo, que resultó tan abrumador que, hermanos, ya era noche, ¿sí o no? Le habían dicho al Señor Jesús, no te vayas porque se hace ¿qué? Se hace tarde. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se regresaron, ¿sabe a dónde? A Jerusalén. No les importó nada. No les importó que fuera tarde. Ellos querían llegar con nosotros y decirle, hemos visto a quién, al resucitado. Estuvo con nosotros. Hizo arder mi corazón. Y no me voy a detener, porque cuando Cristo toca con su palabra de poder una vida, esa vida no se detiene para Cristo, ni por Cristo. Esa vida continúa ardiendo, porque la palabra de Dios es esa llama que enciende una vida, y no importa que se dé y que se desgaste por darse para Cristo. No hay manera de detener a un hombre que ha sido tocado por el poder de la palabra.
Hace arder esa vida con tanta disposición, con todo su tiempo, con todos sus recursos, que dice: mi vida es para Cristo y no importa mi desgaste y no importa mis recursos, mi vida es tuya, Señor, y la pongo delante de ti como esa ofrenda en sacrificio vivo, santo y agradable. Regresaron a Jerusalén para decir a los hermanos lo que habían entendido. Y lo que entendieron ellos fueron estas dos cosas. Entendieron el sufrimiento de Cristo y entendieron la resurrección de Jesús. Esto era lo que fundamentalmente les hablaba en las sagradas, ¿qué, hermanos? Escrituras. Y lo que ellos iban a decir a Jerusalén, a los otros, era la palabra de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, sea que, hermanos, se ha cumplido. Todo se ha, que, hermanos, todo se ha cumplido, como Él lo había establecido. ¿En dónde, hermanos? En su palabra. Termino diciéndoles, cuando la verdad de la palabra queda clara en el corazón, el fuego, que, hermanos, arde. Cuando la palabra queda clara en el corazón, el fuego, que, hermanos, arde. Y entonces esa vida se convierte en una vida que habla, que respira, que comparte en todo momento a quién, hermanos, a Cristo. Henry Martin exclamó: ahora me consumiré por Dios. David Brainerd escribió: oh, que yo pudiera ser una llama de fuego en el servicio de mi Dios. Y Juan Wesley dijo: sentí mi corazón entrañablemente cálido. Hermano, no sé lo que usted vaya a escribir, no sé lo que usted vaya a hacer con su vida, pero como lo dijo Josué, aún en su vejez, dice: yo no sé qué es lo que vayan a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que su vida pueda reconocer que tiene necesidad de entender. Que entonces usted vaya ¿a dónde? A la fuente. Y entonces la consecuencia sea que su vida sea tocada por el fuego de Dios. Y entonces su vida nunca sea una llama ardiendo por Cristo hasta que estemos en su gloria. Póngase de pie y oramos. Señor, me gozo en esto, Padre, en esta gran verdad, y oro por cada creyente y por cada hijo tuyo en todo el mundo. Y te doy gracias porque tu palabra nos hace entender la necesidad de nuestra incapacidad, pero nos lleva también a tomar tu palabra. Y cuando tu palabra llega a nuestro corazón, a nuestra boca, como lo hizo con aquel profeta Isaías, fue como ese carbón encendido. Oh Señor, quita todos mis deseos, Padre, y que mi único deseo sea arder para ti. Haz que mi vida sea una respuesta ardiendo. Haz que mi vida quiera desplegar la gloria del Señor. Haz que todo lo que yo soy, Padre, quiera hablar de Cristo, que murió y que fue levantado el tercer día. Porque, Padre, tus hijos no deben de cansarse y deben de arder para tu gloria. Que todo, Padre, que todo hijo tuyo, en todo pueblo y en toda nación, sea tocada por tu palabra, su vida, y que sea algo que arde y permanece, levantando a Cristo, como esa serpiente de bronce que era necesaria levantarse para ser sanados y sanar a su pueblo enfermo. Padre, úsanos para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios.